Feliz día. Hoy, un día que el Señor nos da, un día que el Señor nos pone a nuestra disposición para que lo sepamos vivir, para que lo sepamos compartir, para que sepamos buscar nuestra paz, nuestra felicidad, para que sepamos buscar lo que mejor nos conviene para estar siempre alegre en el Señor. Vamos a compartir la lectura de este día. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construya el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Así, ya no seremos como niños, zarandeados por las olas y llevados de un lado para otro por el viento de cualquier doctrina, a merced de hombres malvados y astutos que conducen engañosamente al error. Por el contrario, viviendo sinceramente en el amor, creceremos en todos los sentidos, unidos a aquel que es la cabeza, Cristo. De Él todo el cuerpo recibe su organización, su cohesión y su vida, según la actividad propia de cada una de las partes, y así el cuerpo va creciendo y construyéndose por medio del amor. Palabra de Dios. Vamos a la casa del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vamos a la casa del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vamos a la casa del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilatos había mandado matar a unos galileos, mientras estaba ofreciendo sus sacrificios. Jesús le hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces le dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día vamos a compartir 2 ideas del Evangelio. La primera idea nos dice de que unos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron lo que Pilato había hecho, cómo había mandado a matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo su sacrificio. Y Jesús le hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos
porque le sucedió lo que le pasó, eran más pecadores que los demás Galileos. Ciertamente que no. Y Jesús trae en connotación un hecho que había pasado cuando murieron 18 aplastados por la torre de Siloé. Y le dice Jesús, ¿piensan que era más culpable que los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. ¿Qué nos dice Jesús con estas palabras? Que a veces nosotros pensamos, y cuando pensamos así estamos equivocados. Pensamos que si estamos orando, si vamos a misa todos los domingos, si leemos la palabra de Dios, nos debe ir y nos debe salir todo bien, todo bien. Y si no nos sale todo bien, comenzamos a quejarnos con Jesús. Pero ¿por qué yo, si yo voy a misa? ¿Por qué yo, si leo la palabra de Dios? ¿Por qué yo, si oro? Entonces, hacemos esto porque esperamos esto. Y no es así. Lo primero lo tenemos que hacer, pero si nos pasa algo en la vida, no tiene nada que ver la parte que estamos pensando, porque si estoy haciendo esto, me tiene que ir bien en la vida. Y hay muchos ejemplos. El doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, acá en Venezuela, murió. ¿De qué manera? Lo atropelló un carro en Caracas, cuando solamente había 2 carros en aquel entonces. Uno de ellos lo atropelló. Si ese hombre que era tan bueno, ¿por qué le pasó lo que le pasó? La respuesta no la sé decir, porque esa respuesta la sabrá Dios, el por qué, pero la manera de sufrir en X momento no tiene nada que ver en que yo estoy haciendo las cosas bien, o de repente una persona que uno la conoce, esta persona es mala, esta persona es así, esta persona es así, mire, y nunca se enferma. ¿Por qué? La respuesta la tiene Dios. Dios sabrá el por qué. Jesús, Dios igual que el Padre, vino al mundo y murió en una cruz. ¿Por qué murió en una cruz? Bueno, todos sabemos que murió en esa cruz para redimirnos a nosotros, pero eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo importante es que lo que hagamos, lo hagamos con fe. Eso sí, le podemos pedir a Dios siempre que nos ayude, etcétera, etcétera, porque los caminos de Dios a veces no lo entendemos y Dios escribe recto en líneas torcidas, y Dios sabe por qué este camino nos sirve a nosotros, por qué este camino nos sirve a nosotros, y lo que tenemos que aceptar es el camino que el Señor nos ha diseñado. Y de repente sí, podemos ir a misa, podemos rezar, podemos hacer esto, pero de repente el camino que el Señor nos pone es un camino espinado, un camino a veces duro, y preguntamos por qué, si yo trato de hacer todo bien. Pues el Señor sabe por qué nos coloca ese camino. El Señor sabe. De repente también podemos hacer oración y siempre las cosas nos salen bastante bien. ¿Por qué a ese sí y por qué a mí no? Dios sabe por dónde nos lleva a cada uno de nosotros. Dios sabe por dónde nos lleva para que ustedes y yo lleguemos al lugar donde Él quiere que lleguemos todos, que es el cielo. Hay una historia de un santo, San Camilo Lelli. Ese santo tenía una llaga en el pie y él siempre le pedía a Dios que le sanara esa llaga. Y era un hombre de oración, un hombre bondadoso, un hombre que trabajaba con los enfermos. Luego fundó una congregación que estaba al servicio de los enfermos y siempre tenía esa llaga en el pie y le pedía a Dios siempre que le sanara. Un día, en oración ante el Santísimo, él escuchó una voz que salió desde ahí, donde estaba el Santísimo, ahí en el sagrario. Escuchó una voz que le dijo: Camilo, si le quito la llaga, usted se va a perder, pero si le dejo la llaga, usted llegará a una santidad muy alta. Y relata Camilo Lelli que hasta ese día, le pidió a Dios que le quitara las llagas y aceptó la voluntad de Dios. Pues bien, ese ejemplo
de San Camilo Lely, pues nos ubica también a nosotros. Dios sabe por qué a cada uno de nosotros nos pone un camino, porque sabe que ese camino nos ayudará a encontrar la eternidad, la salvación. Y como le dije, el camino es distinto para cada uno de nosotros. Por lo tanto, no vamos a desfallecer de hacer lo que le agrada a Dios, aunque a veces las cosas no nos salgan bien. Sabrá Dios por qué vamos y por qué no mete por ese camino. Y como dice el Padre Nuestro cuando lo rezamos, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Otra segunda idea es la parábola del día de hoy. Nos dice que un hombre tenía una higuera plantada en un viñedo, pero ¿qué pasó? Aquel hombre fue a buscar higos y no lo encontró. Le dijo entonces al viñador: mire, tengo 3 años seguido viniendo acá y no he encontrado higo, córtela. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? Aquel viñador intercedió y le dijo: Señor, déjela todavía este año, voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el otro año que viene la cortaré. ¿Quién es el hombre de esa parábola? El hombre de esa parábola es nuestro Padre Dios. ¿Quién es la higuera? La higuera somos nosotros. ¿Y quién es el viñador? El viñador es Jesús. Pues bien, nuestro Padre Dios espera siempre en nosotros los buenos frutos, pero a veces nosotros no lo damos y hacemos todo lo contrario. Tenemos a Jesús que intercede por nosotros y nos da esa oportunidad para que ustedes y yo un día cambiemos, pero ese tiempo tiene fecha de caducidad. Ese tiempo un día se va a acabar y un día Dios se cansará de esperarnos y dirá: le he dado todo el tiempo de la vida y nunca cambió. Pues, ¿para qué va a ocupar esta tierra inútilmente? ¿Para qué la va a ocupar? La pregunta es: este espacio que yo estoy ocupando, esta vida que estoy viviendo una vida inútil, estoy ocupando un espacio inútil porque no hago nada, ¿sí? No hago nada para servirle a los demás, porque la grandeza del ser humano está en el servicio, El ser humano comienza a ser egoísta cuando no quiere servir y solamente quiere y piensa en el yo, y solamente busca su beneficio, el beneficio del yo. Se olvida de lo más importante, se olvida de lo demás. Para él nunca habla nosotros en plural, sino siempre en singular: yo. Y cuando vivimos así, pues ¿para qué vamos a ocupar inútilmente la tierra si nos estamos cerrando al bien, nos estamos cerrando a la caridad? Pero el Señor nos da a nosotros un tiempo para ver si un día entramos en razón, a ver si un día miramos a Jesús, para que Jesús comience el trabajo en nuestro corazón y comencemos a dar fruto, que es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. ¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros? Que cada uno demos fruto, que uno dé el 30, otro el 40, otro el 50, otro el 60, pero que no pasemos por la vida por pasar, sino que pasemos por la vida dejando una semilla, dejando una huella, dejando algo interesante. Y para hacer el bien no necesitamos contárselo a todo el mundo. No dice Jesús: lo que haga a la derecha y que no lo sepa a la izquierda. No es necesario hacer publicidad, sino lo importante es hacer el bien. Hay algunas obras de peso pues que sale a la luz pública porque son obras de peso, pero cuando son así, ayuda particular que hacemos, ayuda individual que también tiene mucho peso ante los ojos de Dios, pues no necesita que salga a la luz pública, ¿sí? Lo que ve nuestro Padre en secreto, Él lo sabrá bendecir. Pero es importante eso. Para Dios, si nos cerramos en el yo egoísta, estamos ocupando un espacio inútil, pero si nosotros sabemos vivir en esta vida y sabemos servir y compartir, estamos nosotros, sin duda alguna, ocupando un espacio que
somos nosotros útiles en ese espacio. ¿Y cuál es el espacio que nos hace referencia en la parábola? El espacio donde nos movemos a diario, nuestra familia, en nuestro trabajo, o donde estudiamos, en nuestra comunidad. Ese es el espacio donde ustedes y yo debemos dar fruto. Y cada uno de nosotros tenemos un espacio distinto. Es en ese espacio donde debemos dar fruto. Pero si no lo hacemos, pues estamos ocupando ese espacio inútilmente, porque somos tan egoístas que pensamos en el yo, nos olvidamos de lo demás, por lo tanto estamos estorbando ahí en ese lugar, y a veces somos personas más de división que de unidad y de paz. Entonces la invitación que nos hace Jesús es esa, que nos preguntemos ustedes y yo, ¿de qué manera estoy ocupando este espacio que el Señor me está dando con la vida que el Señor me está regalando? Vamos a finalizar en Manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.